Bienvenidos. Hoy vamos a construir un ETL que va a permitir, a partir de la extracción de datos de un archivo Excel, construir un calendario en formato ICS, que es un formato soportado, se puede decir, o estándar para muchas plataformas que hoy en día usan calendario, como ser Gmail, Outlook, Yahoo, incluso el calendar de una Mac. Entonces vamos a explicar el proceso. ¿Por qué es un ETL? Porque vamos a extraer los datos de un archivo Excel de forma nativa. Después vamos a pasar por un proceso de transformación en el cual vamos a organizar estos datos que vienen del Excel y lo vamos a exportar a un formato o archivo de extensión .ics, que ya sería la carga. Entonces por eso sería un ETL, un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Vamos a explicar un poco el diagrama aquí. Primero tenemos un archivo Excel que va a estar guardado en un bucket estándar de Amazon Web Service. Después vamos a tener el código en un Lambda Function. Este código va a ser subido, se puede decir, a través de un Docker, y vamos a utilizar para almacenar ese Docker otro servicio de Amazon Web Service que sería el Amazon Elastic Container. A través de esto vamos a hacer correr nuestro Lambda Function. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos librerías que generalmente no están en el SDK de Amazon Web Service por defecto o en el environment, a veces puede ver errores de versionamiento, etcétera. En este caso nosotros vamos a usar la librería de pandas para hacer la transformación del archivo de Excel. Entonces es por eso que es mejor trabajar este ETL con Docker para que no vea esos errores de compilación. También vamos a tener como última opción ejecutar este lambda en ciertos horarios para generar este calendario o hacer el build de este calendario. Entonces, una vez que se ejecute el lambda function a través del Docker, vamos a generar este archivo customizado que ya sería después de hacer la transformación. Vamos a cargarlo a un bucket, y este bucket no va a ser estándar esta vez, va a ser un bucket de una web estática. Vamos a configurarlo, va a tener su propia URL. Por ejemplo, tenemos esta, va a ser de esta forma, y después, teniendo esto, teniendo ya la extracción, la transformación y la carga de datos, cualquier plataforma, por ejemplo tenemos aquí Gmail, Outlook, Mac, Yahoo, etcétera. Estas plataformas usan el mismo estándar, o se puede decir el mismo estándar de formato .ics para leer los calendarios o suscribirse. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Generalmente en las empresas, cuando se tienen trabajadores, etcétera, podemos tener un Excel, o generalmente se ve esto en algunos casos, donde se tiene un Excel donde se marcan las fechas de cumpleaños, las fechas de que los empleados tienen vacaciones, etcétera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de un Excel que la empresa tenga llenado, vamos a generar un calendario, y ese calendario cualquier persona con Gmail, Outlook, etcétera, se va a poder suscribir y va a poder ver los eventos en los cuales, por ejemplo, los empleados o ciertos empleados están en vacaciones o tenemos feriados, etcétera. Incluso esto, si los empleados son por departamento, podemos hacer que el ETL saque un calendario por departamento para que solo se vea a nivel de ciudad, se puede decir. Entonces tiene muchas ventajas esto, no solamente es para cumpleaños, sino para que todo el personal esté enterado cuando va a haber vacaciones, etcétera. Incluso podemos agendar proyectos, cuando un proyecto va a comenzar, cuando debe terminar, etcétera. Entonces, generalmente se ve esto en las empresas, siempre de alguna forma se maneja un archivo Excel, y podemos automatizar esta parte, llevarlo a este Excel, incluso modificándolo en tiempo real y haciendo que se deploye la URL para que los empleados tengan actualizado su calendario, cada uno su calendario, ya sea la plataforma que usen, ¿no? Gmail o Microsoft puede ser. Entonces vamos a tener este Excel muy básico, se puede decir, con unas fechas incluso llenadas con simple texto. Vamos a comenzar con la creación de los dos buckets, el bucket que va a almacenar el Excel y el bucket que va a ser una static web. Y después de hacer la codificación, vamos a crear Docker, el registry y el Amazon Lambda. Entonces vamos a comenzar con estas dos partes, la creación de los dos buckets.
Voy aquí a abrir mi parte de buckets, create bucket. El primer bucket se va a llamar calendar input. Le voy a colocar este nombre, va a ser un bucket normal, le doy create nada más. Y directamente aquí puedo adicionar el calendar que sería mi Excel. Aquí me está pidiendo algo más, calendar input, creo que ya existe. Calendar input 2025. Ya lo tengo, ahora vamos a ir con el otro bucket que va a ser el calendar web 2025. Calendar web 2025. Voy a crear. Vamos a volver a configurar una vez que esté creado el bucket, porque este tiene que ser web, no tiene que ser un bucket de almacenamiento nada más como el input. Entonces voy a entrar, voy a ir a propiedades, veamos que tenemos aquí. Primero tengo que buscar la parte donde me dice que va a ser web. Esto vamos a editarlo ahora, sí, creo que se puede. Tenemos que permitir que sea de acceso público. Esto es lo que va a permitir que cualquier usuario que sepa nuestra URL se pueda suscribir a nuestro bucket. Quiero buscar la parte que me permite Static Web Site Hosting. Tengo que activar esto. Le voy a decir editar y voy a activar Static Web Hosting. Va a funcionar como una web estática. Digo static web, está bien. Y aquí que empiece desde el index. Esto no me interesa, pero generalmente siempre desde el index HTML. Y para el error no hay problema. Le digo que lea eso, guardar. Y este bucket se acaba de convertir en un bucket de una web estática. Va a alojar una web estática. Con esto ya estaría culminado mi configuración. Y ya tendríamos esta parte. Me faltaría subir el Excel. Vamos a subir el Excel al primer bucket. Voy a ir a los buckets, calendar input 2025, y voy a subir mi Excel que se encuentra en mi parte de descargas, que sería solamente calendar XLS, y lo subo. Entonces con esto ya tengo esta parte creada y el bucket como web ya configurado. Se puede decir que ya me va a dar una URL estática. Entonces vamos a comenzar con el código. Este va a ser mi código. Vamos a utilizar, les decía, Python. Generalmente en inteligencia artificial o incluso con pandas, lo mejor es usar Python. Vamos a tener los archivos básicos, el archivo .env para las configuraciones de las variables de entorno. Esto va a ser opcional al último. El git ignore clásico, esto vamos a limpiar. El dockerfile que enseguida vamos a colocar que necesitamos. El zip.me que está por defecto. Y los requirements de las librerías que vamos a necesitar para instalar. Después vamos a tener tres archivos. El main.py que sería el principal, de donde se va a ejecutar el lambda function. Después vamos a tener dos archivos extra donde vamos a dividir el código global, se puede decir. Uno va a ser para generar el archivo ICS. Después de que el ETL o el lambda function haga su trabajo, lo va a generar a través de esta función. Y al principio vamos a tener esta función también, el read Excel. Va a leer el Excel que vamos a leer desde el S3 y va a cargarlo, se puede decir, a pandas, ¿no? Para que lo modifiquemos. Entonces vamos a primero empezar con los requirements. ¿Qué librerías vamos a usar? Vamos a usar primero pandas. Vamos a usar una versión específica para que no tengamos problemas aquí, la 1.5.3. Después vamos a usar el NumPy, que sería igual base de pandas para hacer cálculos numéricos. Estos vienen, se puede decir, de la mano. Después tenemos el OpenPyXL, que igual viene para pandas, que nos permite leer archivos Excel en específico. Después tenemos la librería Boto3, que sería para el SDK de Amazon Web Services, para poder acceder al S3, al Lambda Function, etcétera. En este caso solo necesitamos el S3 porque el código lo vamos a cargar directamente al Lambda. Después tenemos el Python para variables de entorno, sería el python.m. Y por último la librería PyTZ para manejar time zones para el tiempo, ¿no? Solo vamos a usar estas librerías. Entonces les decía que si subimos esto directamente al Lambda Function no puede funcionar, hay errores de compatibilidad, etcétera. Lo mejor es hacerlo a través de un Docker para que no vea estos errores. El Zigbee no vamos a tocar todavía.
requirements del Dockerfile. Ahora vamos a ir al Dockerfile. Tenemos que tener una versión de Python, se puede decir, que sea compatible con Amazon Web Services. Entonces vamos a hacer la descarga desde una versión oficial que Amazon o si Amazon Web Service maneja. En este caso sería esto, rc Amazon Web Service. Para Lambda sería la versión de Python 3.11 y después hacemos la copia de el archivo de requirements desde nuestra raíz del proyecto. Después corremos dentro del container pip install, vamos a instalar el requirements.txt y en esta parte vamos a hacer la instalación en un lugar específico dentro de Amazon Lambda Service. Vamos a decir que instale estas dependencias en el lugar que Amazon Lambda está leyendo el código, se puede decir. Entonces tenemos que especificar con esta variable en entorno que sería lambda task root y copiamos nuestro código dentro de la carpeta, copiamos el código de la carpeta app dentro del lugar específico que hemos utilizado aquí con lambda task root. Entonces estamos haciendo la instalación de las librerías en un lugar específico y estamos copiando lo que tiene la carpeta app dentro de esa misma ruta. Y al último corremos con cmd, corremos dentro del contenedor la función principal, el lambda handler se puede decir, y el lambda handler se encuentra en app.main, se va a encontrar en ahí, en la carpeta app, en el archivo main.py. La función se va a llamar lambda handler, nada más. Y con eso ya estaría configurado nuestro Docker. Ya tenemos configurado el Docker. Y ahora vamos a ir al código. Primero vamos a ir al main.py. Aquí estaría el código principal. Vamos a empezar importando las librerías, el boto3 que sería para el SDK de Amazon Web Service. Después, desde la librería datetime, vamos a importar lo siguiente: datetime, después el time y el time delta. Listo. Después vamos a necesitar, para manejar la zona horaria, desde la librería pyts tz, importamos el time zone y el formato global UTC para hacer las conversiones. Después vamos a importar, dos funciones que vamos a tener, las dos funciones que tenemos aquí, generate ICS y el read Excel. Estos vendrían desde la aplicación, desde la carpeta app, generate-ics se llama el archivo, y después importamos la función que vamos a tener dentro, se va a llamar create ICS from events. Le vamos a pasar una lista de eventos aquí para entrada a esa función. Después la otra sería igual, desde el app del archivo que tenemos read Excel. Read Excel queremos importar la función que se va a llamar read Excel rows from S3, porque estamos leyendo el archivo Excel desde el S3 de Amazon. Entonces con eso ya tenemos las librerías importadas. Después vamos a definir la función. Esto es muy importante, la función sí o sí tiene que tener este nombre, lambda handler, para que los reconozca Amazon Lambda Function. Sería handler. Después tenemos dos entradas, el event y el context. Lo vamos a colocar ahí aunque no lo usemos. Y después vamos a empezar con la codificación. Entonces primero tenemos el S3, le voy a decir que quiero acceder al S3 porque tenemos que configurar a través de la librería boto3, le digo client, le digo quiero acceder al S3. Después voy a tener dos variables, esto lo podemos colocar en variables de entorno o también podemos hacerlo por ahora aquí. Lo mejor sería colocarlo en variables de entorno porque el nombre de los buckets pueden cambiar. Eso vamos a crear enseguida. Primero vamos a tener un input, una variable input bucket, que sería de dónde va a leer el Excel. Input bucket, este va a ser el nombre del bucket. Podemos colocarlo calendar inputs, o solamente vamos a tener un calendario, calendar input lo vamos a llamar. Después
¿qué se va a llamar el archivo dentro de este bucket del Excel? Es decir, el Excel que vamos a cargar. Se va a llamar solamente calendar y va a tener la extensión .xlsx, que sería de Excel. Con eso ya estamos diciendo que voy a tener en este bucket ese calendario con este nombre. Y después para la salida, donde vamos a publicar lo que hablamos al comienzo, publicar este archivo de resultado de la limpieza o de la transformación, publicar en este otro bucket, y tenemos que tener ese nombre, ¿no? Tenemos que tener esos datos del bucket para que podamos publicarlo directamente. Entonces vamos a colocar output bucket y el nombre del bucket, en este caso donde vamos a publicar, que va a ser una web estática, va a ser calendar web. Le podemos colocar calendar web nada más. Está bien, calendar input, calendar web. Después tenemos el input key, igual para este bucket final. Se puede decir en qué lugar va a estar el archivo para tener la ruta entera para abrir la URL. Vamos a colocarlo al último en esta ruta. Dentro de esa web vamos a tener una carpeta calendar y o calendars vamos a colocar, y el archivo que se llama calendar.ics, así. Entonces con esto más o menos ya tenemos configurado los datos de los dos buckets que vamos a usar al comienzo y al final. Ahora vamos a guardar en otra variable, una variable que hace referencia al data frame. Le vamos a colocar df y vamos a usar esta función que vamos a tener en el otro archivo, que va a ser el read excel rows from s3. Es decir, esta función que hemos importado al comienzo va a recibir nuestros inputs del bucket, es decir, el nombre del bucket, y el input key, es decir, el nombre del archivo de Excel. Se puede decir que esta función va a ser general, va a recibir estos dos parámetros, y desde esos dos parámetros va a leer el Excel que se está subiendo en ese bucket y va a devolver un data frame. Entonces esto lo vamos a codificar enseguida en otro archivo. Una vez que tengamos el data frames, podemos construir los events. Vamos a tener un array de events aquí y vamos a definir dos variables. Primero, la hora del evento, se puede decir. Vamos a colocar event time, es decir, a qué hora se va a agendar este evento dentro del calendario que vamos a publicar. Para esto vamos a usar el operador, o lo que hemos importado aquí, el time, para mandarle un dato en el formato correcto. Aquí lo vamos a agendar primero a las 8 y vamos a mandar 0 más. Esto sería 8 de la noche. El evento se va a agendar 8 de la noche, y la duración del evento, aquí lo vamos a colocar event, creo que es long, la duración del evento, y lo vamos a colocar con el time delta. Vamos a usar esto, operador time delta, y le vamos a colocar una variable entrada hours igual a 1. Entonces hay que mandarlo de esta forma para que el calendario no tenga horas, se puede decir. Aquí le decimos a qué hora va a agendar, y aquí le decimos cuánto va a durar el evento. Con eso ya tenemos dos cosas. Ahora vamos a usar el time zone. Esto es importante para que si agendamos a las 8 de la noche, hora Bolivia, no lo agende a la 1 de la tarde, etcétera, en horario o zona horaria de otro país. Entonces vamos a colocar aquí time zone La Paz, lo podemos colocar time zone La Paz. Vamos a usar time zone y vamos a decirle que el time zone va a ser igual a América La Paz. Listo, con eso ya tenemos configurado, y para que no vea errores al momento de hacer o crear el evento, vamos a usar un for. Tenemos que recorrer la lista de events para ir agregando lo que nos ha devuelto el read excel rows. Aquí vamos a tener el índice, la fila. Después vamos a leer desde el data frame a través de la función de item rows, que ya sería esta función de pandas. Después vamos a ir primero viendo qué tiene la columna fecha, en este caso fecha. Vamos a crear una variable que se va a llamar fecha base, que va a leer
la columna fecha. En este caso en el Excel está con F mayúscula, entonces no tenemos que equivocarnos en eso. Después vamos a usar el date. Después vamos a tener otra variable, local start, la cual va a combinar la fecha con hora y aplicar la zona horaria de Bolivia. Vamos a utilizar la variable que hemos definido, La Paz, aquí, timezone La Paz, localize. Vamos a decirle que combine dos fechas, es decir, datetime.combine, y que combine la fecha base, que sería base date, fecha base, y la hora del evento, que sería event time. Entonces va a combinar esos dos. Después vamos a tener otras dos variables donde vamos a convertir en formato UTC, que sería el formato o el time universal para nuestro archivo ICS. Entonces vamos a tener lo siguiente: start daytime, vamos a usar local start.asTimeZone y le demandamos UTC. Aquí ya lo hemos importado al comienzo. Después tenemos el length daytime, que va a ser casi similar. Vamos a mandarle la suma local start más duración del evento, sería event long, y después lo convertimos a UTC también. Esto para que no vea errores al momento de agendar el evento. Y como ya estamos dentro del foro, ahora sí vamos a ir adicionando a nuestro array de events. Primero vamos a crear un event tipo JSON que va a tener los siguientes datos. Esto ya sería la sintaxis que necesitamos enviar para este archivo ICS. Entonces primero vamos a tener algunas variables aquí globales. Vamos a colocar primero UID. Vamos a tener 6 cosas para aquí. 6. Primero sería el UID. Después vamos a tener el start, que sería qué momento va a empezar el evento, el end de este evento, cuándo va a finalizar. Después tenemos el summary, después tenemos la descripción del evento, y después la locación. Entonces el UID podemos colocarlo, bueno, como es un for, vamos a colocar el índice i. Vamos a colocar esta f para incluir variables. Le decimos event guión y a través de cachetes la variable i, así va a ser único. Después del start, el tiempo se puede decir de que comienza el evento, va a ser esta variable que tenemos anteriormente creado, el start en daytime. Le decimos que lo devuelva como string y tiempo, y que sea en este formato: año, día y mes. Después vamos al end, que sería lo mismo. Vamos a copiar esto, pero ya con nuestra variable end datetime. El end time lo transformamos a string, el mismo formato. Hasta ahí tenemos. El summary sería el título. Aquí le podemos colocar un título que nosotros queramos. Por ahora puede ser test event. Podemos mandar la misma variable y que lea esa variable. Esto ya puede ser, incluso si el Excel tiene título del evento, tal vez es vacaciones o algo, podemos colocar el título de vacaciones. Eso ya se puede configurar después. En la parte de descripción vamos a colocar test description, y la locación igual podemos colocar buen texto, La Paz, Bolivia, y nada más. Con eso ya tenemos el evento o el formato del evento correcto, y ahora tenemos que ir añadiendo, como este for está recogiendo todo el JSON, todo el Excel que nos ha devuelto esta función, el data frame, teníamos que ir agregando eso dentro de este array events. Entonces al último solo colocamos el array de events.append para que lo agregue este event que hemos creado, y con eso ya tendríamos casi ya todo. Se puede decir la extracción de datos de Excel. Aquí ya vienen a través de esta función un poco convertidos, se puede decir, en formato correcto. Después agregamos eso, a través de eso creamos los eventos uno por uno y lo vamos adicionando dentro de este array de events.
y después tenemos que hacer o usar la función generate ICS. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a usar esta función create que viene de ese archivo, create, y le vamos a pasar esta lista de eventos de nuestro array, y esta generación o esta función ya nos va a devolver en un archivo ICS, se puede decir. Entonces vamos a colocar ICS content, ya lo tenemos en un archivo ICS content. Ahora, para no convertir esto a binarios directamente, podemos guardar esto en una carpeta de forma temporal y después hacer la subida a nuestro bucket. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a guardar temporalmente con este comando with open, le digo temporal, en un archivo temporal, o se va a llamar output.ics. Vamos a colocar de escritura, agarramos el puntero hacia ese archivo temporal y después vamos a escribir sobre ese archivo temporal o en esa dirección y colocando nuestro ICS content. El with permite que, aunque falle esta escritura, se cierre automáticamente. En esta ruta vas a guardar esto, estamos diciendo, este archivo. Y después de eso lo podemos subir al S3, que ya sería, en este caso ya va a ser un bucket de web estática. Entonces decimos S3 a través de nuestra función S3 que ya tenemos aquí, o ya hemos sacado. Decimos load, queremos subir este archivo, y como el S3 ya está configurado por detrás, que enseguida lo vamos a hacer eso, vamos a decirle que suba este archivo temporal que hemos guardado aquí, que se encuentra en esta dirección, que sería esto. Va a subir eso y le vamos a decir que va a subir ese archivo y a qué dirección. Aquí tenemos las configuraciones, nuestro output del bucket, que sería el nombre del bucket, y el input key, que aquí están con lo mismo, lo vamos a cambiar de nombre, sería output key. Sería la ruta donde lo va a subir. Entonces con eso ya hemos hecho la extracción, la transformación, y al último ya estamos haciendo la carga de este calendario a nuestro bucket de web estática, y lo que nos quedaría solo sería retornar lo que la función lambda está esperando, y va a ser un JSON return. Aquí le voy a decir status y cs file generado y cargados, puede ser. Después le podemos mandar la URL de donde se está publicando, porque sabemos que va a estar en nuestro bucket, incluso sabemos la dirección en donde va a estar. Entonces esto va a ser una cadena, pero va a tener variables. Vamos a decir que va a ser un https, va a estar cargado en esta dirección, https le decimos el nombre de nuestro bucket, va a estar en esta dirección. Esto es variable, lo vamos a colocar con paréntesis. Después le decimos .s3, va a tener esa extensión, Amazon AWS, esto es por defecto cuando Amazon lo coloca, .com, y la dirección de nuestra ruta, donde va a estar publicado. Esto ya lo hemos configurado aquí, lo vamos a colocar como variable igual. Aquí me falta una coma. Listo, con esto ya le estoy diciendo en qué ruta o URL va a estar publicado, y también le puedo decir al último cuántos eventos se ha agendado, ¿no? Events count, esto solo sería el tamaño de la lista del array nada más. Le digo que haga un length de los events, que sería el array, y con eso ya vamos a saber cuántos eventos se han agendado en total a través de este archivo Excel. Con eso ya lo tengo configurado y nos faltarían los dos archivos últimos, el read Excel y el generate ICS. Vamos a ir primero con el read Excel. Esto hemos hablado que va a ser una función que va a usar pandas, va a leer desde el bucket inicial y va a usar pandas para eso. Entonces vamos a usar pandas. Le voy a decir import pandas, lo va a importar como pd, como es el nombre de la variable pandas. Después vamos a importar igual voto3
para manejar el SDK. Después tenemos el IO para convertir a bytes. Import desde esta, voy a importar esta función bytes IO. Y después tenemos el re, que ya vendría de Python y nos va a funcionar para manejar expresiones regulares. Entonces primero lo que tenemos que hacer en el Excel es limpiar. Como hemos visto aquí, tenemos miércoles, 01 de enero del 2025, está en español. Y generalmente estas librerías no se conocen en el formato español para convertir a fecha, etcétera. Entonces tenemos que hacer una limpieza. Se puede hacer un mapeo. Entonces vamos a tener un mapeo primero. Le voy a crear una variable aquí que no va a cambiar, va a ser estática, mount-map. Y va a ser nuestra guía, se puede decir, para hacer este mapeo. Va a ser un JSON. Aquí le voy a decir enero. Solo va a ser traducido. Le estoy diciendo aquí enero va a ser igual a January en inglés. Entonces tengo que hacer esto con todos los meses. Y con todos los meses sería equivalente a tener esto. Es decir, solo tengo las traducciones de cada mes que está en español a su texto en inglés nada más. Solamente son traducciones. Entonces eso me va a servir para traducir de la escritura que se tiene en español a inglés. Después voy a definir dos funciones. Uno va a ser la traducción de la fecha. Voy a colocar def translate date. Va a ser la función. Y vas a recibir una fecha. Date en cadena. Y va a tener lo siguiente. Primero voy a tener... voy a limpiar esta misma variable. Date, que viene como cadena. Voy a limpiar con una expresión regular, es decir, voy a hacer una sustitución primero. Voy a eliminar lo que no me sirve del Excel. Lo que me sirve del Excel es esto, 1 de enero de 2025. Esto de miércoles, no me sirve. Entonces tengo que eliminar esto y reemplazarlo por una cadena vacía. Entonces voy a hacer eso. Voy a usar la librería que hemos importado de expresiones regulares Z. Le voy a decir, voy a usar sustitución. Y quiero que lo lea incluso obviando los saltos de línea, incluso con esa letra R que significa raw, y le voy a dar la siguiente expresión regular. Esta va a ser la expresión regular. ¿Y qué nos dice la expresión regular? Va a comenzar desde el comienzo de la cadena, va a leer todos los caracteres que vienen, numéricos, letras, etcétera, hasta que vea una coma. Entonces va a leer, se puede decir, desde el inicio de la cadena hasta que vea una coma, hasta aquí. Y después va a contar los espacios igual, si hay espacios, los space, y lo vas a reemplazar con cadena vacía, con un espacio vacío. Pues con eso ya tenemos limpio. Solamente va a quedar 1 de enero del 2025. Primero, esa es la primera parte para hacer la limpieza. Después le decimos de dónde tiene que hacer de qué texto va a ser. Ese es el place. Entonces con esto ya tenemos limpiado cierta parte de nuestra cadena. Aquí le podemos decir que lo convierta incluso a todo a minúscula. Después le decimos que incluso elimine espacios de comienzo y el final de la cadena con el comando strip. Con eso ya lo tenemos un poco más limpio. Después, ¿qué nos toca? Nos toca traducir de español a inglés. Entonces vamos a usar igual un for. Aquí vamos a sacar clave valor. La clave sería en español y el valor sería en inglés. Entonces podemos colocar la parte en español, la parte en inglés. Esto lo vamos a sacar a través de funciones de Python que nos da para JSON, que sería items o items, y esto nos devuelve prácticamente, como esto es un JSON, nos va a devolver una lista, se puede decir, que va a tener solamente directamente, nos va a dar acceso a la clave y al valor. Ya no vamos a tener que estar sacando parte por parte, se puede decir. Tenemos eso. Una vez que teniendo eso, vamos a traducir la fecha, esta fecha que sería la misma, que ya está limpia en sí. Le vamos a decir igual, vamos a usar la sustitución con la expresión regular. Ahora vamos a leer la cadena con saltos de línea, etcétera, obviando eso, y vamos a usar variables al mismo tiempo. Entonces vamos a aumentar la letra F y le vamos a decir que se reemplace, como ya queda aquí, solamente queda esto. Entonces puedo reemplazar esta parte de enero de por inglés.
sería of January of. Entonces hago eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a reemplazar esta parte en español por inglés directamente. Es reemplazo parte de la cadena por otra parte de la cadena. Entonces, es decir, yo le voy a decir, quiero que reemplaces esto, ese texto que dice de enero de, pero ese enero ya lo tenemos en formato de variable. Entonces podemos decir la parte en español que dice de enero de por la parte en inglés que sería esto. Vamos a ver igual aquí. Ya sería of y la parte en inglés en de English y of. Así nuestra cadena de texto dentro del Excel ya va a decir 01 of January of 2025, etcétera. Incluso está bien, empezamos todo esto de enero de por solamente de January. No necesitamos el último de empezar, pero ya lo vamos a sacar todo esto para que quede en formato correcto. Entonces con esto ya lo tenemos reemplazado. Le decimos que esta sería la cadena que queremos limpiar con este for y con eso ya está. Después vamos a retornar. Ya tenemos la cadena limpia aquí. Le decimos return. Vamos a hacer una sustitución última. Esto es ya un por si acaso se puede decir. Vamos igual al de row y le vamos a decir que reemplace todos los dobles espacios que vean, los dobles espacios que vean por un solo espacio. Y le vamos a decir igual lo mismo, le vamos a mandar esta cadena como el tercer parámetro. Y también al último le podemos colocar strip, pero ya hemos limpiado esto. Entonces esta sería la última parte, return de nuestra función. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Vamos a hacerlo un poco rápido. Tenemos este Excel que le vamos a pasar enseguida la columna exacta, todo, pero estamos haciendo una función individual para que haga la limpieza. Tenemos esto. Aquí entra de forma entera este formato. Después de hacer o eliminar la primera parte de las cadenas, se puede decir, nos va a quedar solamente esto, 01 de enero, y después con este for que hemos hecho la limpieza igual usando nuestro diccionario de inglés-español, vamos a tener of, en este caso January 2025. Va a quedar de esta forma. Y este miércoles incluso aquí ya desaparece, ya está desaparecido. Solo queda aquí 01 de enero y al último ya queda en inglés. Entonces solo estamos haciendo esto con esta función translate, porque el Excel viene de esta forma y tenemos que limpiarlo. Por eso es lo que el ETL hace, ¿no? La transformación de datos. Aquí está ya transformando los datos. Esto nos va a facilitar mucho lo que vamos a hacer en los siguientes pasos. Vamos a ir a la siguiente función. Va a ser ahora sí el que vamos a exportar, el zip Excel que hemos utilizado en el main.py. Sería el zip Excel row from S3. Aquí, si recordamos, le va a llegar el nombre del bucket name y el key del bucket. Lo vamos a colocar object key de esta forma. Esta va a ser la función. ¿Y qué va a hacer esta función? Primero necesitamos leer del S3 original de este bucket. De este bucket necesitamos leer el Excel que ya ha sido subido. Entonces decimos S3, quiero un S3, a través de esta variable del boto3.client, quiero acceder al S3 y listo. Después le digo qué quiero leer de ese S3 o qué buckets. Lo voy a guardar en un response. Le voy a decir del S3 quiero obtener un objeto getObject y le tengo que mandar la configuración. En este caso ya tenemos de entrada. Le digo de este bucket quiero leer de esta ruta que sería el Excel. Le estoy diciendo obteneme de este bucket ese archivo y sería el formato así, bucket igual, y después venía el key igual. Con eso ya está. Ese sería el formato que la librería nos pide. Y una vez que ya tenga el response, en el response me va a llegar en un formato o dentro del body me va a llegar y lo voy a guardar dentro de una variable file stream. Me va a llegar dentro del response, les decía, dentro de la parte del body, que sería en esta parte body con mayúscula, y voy a hacer la lectura read, y todo esto
lo voy a convertir a bytes con la función que aquí hemos importado, el bytes io. Y con eso ya lo voy a tener todo el Excel en formato FileStream para que con Pandas pueda interactuar. Entonces ya tengo eso. Entonces primero, ¿qué puedo hacer aquí? En las columnas del Excel, primero le voy a decir desde dónde va a empezar la lectura. En DataFrame, una variable DataFrame, le voy a decir que lea el Excel. Aquí va a ser Pandas. Pandas lo hemos importado solamente con PD. Le voy a decir que Pandas ya lea este archivo read Excel, que ya tiene este método por defecto Pandas. Read Excel. Le voy a decir, o le voy a pasar mi file stream que hemos descargado del S3. Le paso el file stream y le digo desde dónde tiene que leer. En este caso, desde dónde va a leer Pandas, las columnas, todo eso. Desde la fila se puede decir 2, esta sería la 0, 1 y la 2. Entonces desde aquí tiene que leer las columnas y desde ahí va a empezar a trabajar. Entonces lo voy a pasar como variable, el header va a empezar en la posición 2. Y con eso Pandas no se va a equivocar, va a leer desde la fila correcta, se puede decir el Excel. Eso hay que ser muy precisos, ¿no? Si la fila del encabezado se encuentra más arriba, incluso en la parte 2 ya sería posición 1, ¿no? Si está más abajo, la posición 10, etcétera. Hay que leer eso de forma correcta o hay que mandarle los datos correctamente a Pandas para que no vea errores. Entonces le digo a Pandas, vas a empezar desde esa fila y ahora ya lo tengo en esa variable, DataFrame. Y le digo DataFrame, en las columnas voy a sacar los espaciados al principio y al final de cada columna. Es decir que si por ejemplo esta fecha tiene espacios aquí, lo vamos a sacar todo eso a leer. Y si tiene espacios al final, al comienzo igual lo vamos a sacar. Entonces vamos a hacer eso. Voy a ir dataframe.columns, le voy a decir va a ser igual a dataframe.columns como cadena, lo voy a leer con str y le digo el strip que elimina espacios y al final y al comienzo de la columna o del texto. Con eso ya tengo un poco limpio, se puede decir, lo que necesito. Después voy a buscar la columna fecha. La columna fecha puede estar en cualquier posición aquí, pero necesito encontrar la columna fecha y a partir de eso trabajar de forma exacta, se puede decir, con Pandas. Entonces, ¿cómo busco la columna fecha? Voy a decir aquí una variable fecha call, lo voy a colocar en español esa parte, porque es en español el nombre de la columna. Aquí voy a usar un for, le voy a decir un for que va a sacar con la variable call y va a entrar dentro del data frame de columns y vamos a usar un if dentro. Le digo call.lower, lo vamos a convertir a minúscula, call.lower, dos iguales y si es igual a fecha. En este caso lo estoy convirtiendo a lower porque la fecha viene aquí en mayúscula, entonces necesito hacer la comparación correcta. Delante de este for, la variable que estoy sacando, call, utilizo el for call, data frame en columns y va a comparar con fecha. Ya lo voy a colocar aquí con paréntesis. Ahora sí no da error. Y después voy a utilizar otro operador next que sería de propio de JavaScript, que me va a devolver la primera columna fecha que encuentre, es decir, la primera coincidencia de toda esta búsqueda que se hace, y si no encuentra me va a devolver none. Entonces me interesa a mí obtener la primera fecha, buscar la primera fecha en columnas porque podemos tener varias columnas con el nombre de fecha. Entonces voy a usar este next que me va a devolver la primera coincidencia y con esto ya acabo de saber en qué lugar está mi fecha call, ¿no? mi columna de fecha. Después ahora sí voy a traducir las fechas. Voy a guardar en un translated dates, una variable translated dates. Y aquí vamos a guardar igual, vamos a hacer lectura del data frame, le voy a decir la fecha call, como ya sé qué se llama la fecha, etcétera. Aquí la columna se llama de esta forma y le digo as type como cadena y le voy a decir que aplique la función que hemos creado anteriormente que se llama translate date y automáticamente le va a mandar esta entrada, ¿no? Esta entrada a la función como cadena y me va a traducir todo esto ya va a quedar traducido al inglés como estábamos viendo aquí al comienzo. Entonces con esto ya estaría mucho más limpio el Excel
para mandarle al formato correcto para generar el archivo ICS, que generalmente nos piden ese formato, ¿no? En inglés, tiene que ser en inglés y en el formato correcto para poder generar los eventos. Con esto ya podemos devolver el data frame, ya estaría limpio. Y si hay un error, vamos a ir corrigiéndolo. Ya podemos devolver nuestro data frame. Con esto ya tendríamos dos funciones ya casi terminadas. El main igual ya lo tenemos. Ahora nos faltaría el generate ICS, que estaría aquí. ¿Qué sería esto, no? Create ICS from events. Como ya en este caso ya nos devuelve la función en formato data frame, leyendo con pandas, el Excel limpiando, etcétera. Eso ya lo estamos convirtiendo a eventos, a una lista de eventos, y al último tenemos que generar con esa lista de eventos el archivo ICS, y eso va a ser sencillo. Vamos a ir aquí al archivo generate ICS. Este va a ser un código un poco más corto. Vamos a importar primero el datetime de la librería datetime. Después vamos a definir la función, que sería create, la misma que hemos usado aquí, y recibe un array de eventos. Create ICS from events, recibe una lista de eventos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos aquí a generar una cadena larga de texto, pero en el formato que queremos, y al último vamos a darle saltos de línea para que sea un archivo normal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener un array que se va a llamar lines, va a ser un array, va a tener el siguiente formato. Primero le decimos, este es el formato que esto ya nos pide la extensión ICS, tiene que tener este formato. Esto sería el encabezado, lo que me voy a colocar aquí sería el encabezado que el formato nos pide, y eso lo vamos a coordinar lo vamos a verificar al último cuando publiquemos el calendario vía URL. Va a tener un comienzo, el calendario, va a tener la versión del calendario, después va a tener se puede decir el título o el ID del calendario. Aquí lo podemos colocar my calendar, vamos a colocar seguido para que no me errores o así. Después tenemos, bueno, es un calendario gregoriano, y el método de publish es público. Ahora sí tenemos que añadir después de ese encabezado, vamos a añadir los eventos que han llegado a nuestra entrada. A través de un for le digo, a través de una variable de eventos, o event incluso lo puedo colocar. Event, dentro de la lista de eventos, events, se va a aplicar el for. Y voy a ir añadiendo a esa misma variable lines que tengo, voy a ir encadenando o añadiendo más cosas, ¿no? a la lista. Entonces le digo que va a tener esto, va a ser igual formato de array, y va a tener las siguientes cosas. Primero va a tener el comienzo del evento, esto ya serían eventos ya individuales, el comienzo del evento, ese sería el texto, y después va a tener el texto, el ID, que en este caso como tenemos el for le podemos pasar el event UID, que va a venir en esta lista de eventos. Events con ese event le paso el UID, aquí como va a entrar como variable, y después le paso el timestamp. Aquí va a entrar el datetime en formato time universal. Aquí vamos a corregir esto, import. Después vamos a colocar la hora del comienzo del evento, que ya lo tenemos en la lista de eventos dentro de event start, cuando comienza el evento, eso lo hemos definido anteriormente. Después cuando va a finalizar el evento, igual event end, me llega en esa variable. Después el summary, eso sería el título del evento, igual ya lo tenemos antes que entre esta función, ya hemos definido qué título va a tener el evento. Esto podemos incluso sacarlo del Excel, ¿no? Si cada evento tuviera algo diferente, pero lo estamos colocando estamos repitiendo en todos los eventos lo mismo. Después tenemos la descripción, casi son muy similares a lo que hemos definido anteriormente, y el end del evento. Entonces esta va a ser la notación, se puede decir, son casi similares, pero no son exactamente lo mismo, porque en el generate ICS tenemos el begin event y el end event, y en el main.py no tenemos eso, solo hemos definido, se puede decir, el esqueleto básico del evento, y en el otro ya lo estamos completando aquí al generar el archivo ICS. Entonces con esto ya tenemos completo, y lo tenemos que finalizar con como les decía, es un formato, tiene cabecera y ahora tiene igual un foot, se puede decir, un pie de página con el cual se finaliza, y este sería el texto end
calendar. Y con esto ya estará finalizado nuestro archivo en formato ICS. Y lo voy a retornar pero con saltos de línea. En este momento esta es una cadena muy larga nada más que se ha encadenado. Y ahora lo voy a retornar con salto de línea cada vez que se encuentre, cada vez que se haga el join de este array, que se haga el join, que, que haga un salto de línea, ¿no? Entonces esto me va a dar como si fuera un archivo normal cada línea en cada línea de texto se puede hacer en una línea diferente del archivo ICS. Con este ya estaría terminado los tres métodos. Tal vez vea algún error, pero lo vamos a ir corrigiendo en el momento del deploy. Ya tenemos el Docker configurado, nos falta el Docker file igual ya está configurado, requirements igual. Y ahora nos faltaría subirlo esto a Amazon. Entonces vamos a ir primero a nuestro gráfico. ¿Qué necesitamos para subir? Primero ya el Docker vamos a generar desde la máquina local. Vamos a crear primero esto. Lo podemos hacer mediante líneas de comando directamente desde la computadora o con interfaz gráfica en Amazon para que se entienda mejor. Lo vamos a hacer con interfaz gráfica esto. El lambda igual lo vamos a generar igual desde interfaz gráfica más rápido. Y después la subida de código sí va a ser con comandos de consola. El servicio que vamos a usar se llama Amazon Elastic Container Registry. Aquí voy a crear se puede decir un registro de contenedor para mi Docker. Aquí ya tengo varios. Voy a crear otro diferente a este. Le voy a decir crear repositorio. El namespace lo puedo llamar, no lo voy a poner namespace, lo voy a poner directamente el nombre del repo. Son como repositorios pero de containers, como un GitHub pero de containers de Docker dentro de Amazon Web Service. Le voy a colocar similar a mi nombre del proyecto. Se llama ETL Calendar Generator. ETL Calendar Generator. Va a tener ese nombre, va a tener configuración normal. A ver, ¿qué más? Nada del otro mundo. Vamos a crearlo eso. Ya tengo mi ETL para guiarme. Va a ser el nombre ETL Calendar Generator. Debe estar por aquí. ETL Calendar Generator. Esto nos importa mucho, esta URL. Enseguida lo vamos a copiar. Después vamos a ir a Lambda. Voy a abrir el Lambda igual desde aquí. Y le voy a colocar el mismo nombre a mi Lambda para tenerlo ya y no estar acordándome de los nombres. Voy a crear un Lambda Function. En este caso va a partir de un Docker Container. Bueno, tengo que tener el Docker Container primero creado para que lo pueda seleccionar aquí. Si no, no me va a dejar seleccionar. Entonces, enseguida lo vamos a hacer. Primero vamos a subir nuestro código a este Docker Container Registry. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a necesitar crear un contenedor Docker, pero en un formato que Amazon Web Service acepte para que no vea errores. Y ese formato es el siguiente. Primero voy a arreglar esto, sería SR. Y tengo que subir una compilación de Docker, se puede decir, en un formato específico que sería para la plataforma Linux AMD64. Esto porque si subo solamente con el comando docker build va a ser la compilación y todo, pero va a fallar al subirlo a Amazon Web Service porque Amazon Web Service pide o está trabajando sobre Linux AMD64. Entonces, para no tener estos errores de al subir el código, voy a generar exactamente con esta arquitectura, se puede decir, y va a tener el mismo nombre de ETL Calendar Generator. Voy a generar, vamos a esperar que genere esto en el Docker. Aquí vamos a corregir unos errores de typeo, se puede decir. Primero tenemos el error del requirements, que tiene que ser .txt. También en el pip install lo hemos puesto mal escrito, le falta una T. Vamos a tratar de hacer la compilación nuevamente. Aquí podemos ver que está fallando porque hemos puesto .text en requirements en la línea 4 y solamente tiene que decir .txt. Entonces vamos a corregir esto y vamos a hacer la compilación nuevamente. Una vez corregido
los errores dentro de nuestro Dockerfile, errores de texto. Hacemos la compilación con el comando anterior. Nuestro Docker build se llama etl calendar generator. El build está correcto y ahora sí tenemos que subir esta compilación de Docker build a nuestro Docker registry. Aquí vamos a verificar que ya tenemos la imagen creada en el formato de AMD 64 que en este caso Amazon Web Service utiliza y no nos va a dar errores. etl calendar generator es medio pesado porque estamos usando pandas. Eso también es bueno subir con Docker porque generalmente una función normal de Amazon Web Service Lambda aguanta menos de eso, ¿no? Con Docker ya, pero aguanta máximo 10 GB si no me equivoco. Entonces ahora vamos a subir desde consola. Esto va a ser un poco sencillo. Primero tengo que loguearme desde mi terminal a Amazon Web Service y eso lo hago con este comando. Entonces voy a hacer login con este comando que es un poco largo, pero primero voy a hacer login. Voy a permitir que ejecute login success. Una vez hecho el login, ahora sí puedo, primero voy a poner un tag a mi container Docker con este comando docker tag lambda. El nombre ya no es lambda, en este caso es el etl calendar generator. Vamos a corregir solamente esto. Aquí va a ser directamente etl calendar generator. Así debo de cambiar el ID de donde está en Docker. Al principio igual voy a cambiar esto. El nombre del tag va a ser con esto. Y este ID tengo que sacar de registry. Sería este. Puedo copiar incluso, porque todo lo demás es lo mismo. Y con esto ya estaría subiendo. Primero estoy haciendo el tag. He puesto un tag a mi contenedor de Docker para saber al momento de cargar en el Lambda. Ahora sí voy a hacer un push y va a ser casi lo mismo. El push lo hace con este comando. Docker push, el ID sería etl calendar generator y también el nombre tenemos que cambiar. Entonces aquí estoy diciendo voy a hacer el push de ese build o esa imagen. Esta dirección es la misma y el último solo cambia esto, ¿no? Le voy a decir tiene que ser etl calendar generator y el latest sería el tag que le estoy colocando igual. Tiene que buscar este tag y listo. Ahora sí lo va a publicar. Va a correr y bueno, puede tardar un poco porque Pandas es un poco pesado, pero va a finalizar de forma exitosa. Una vez concluido el push de nuestro container o nuestra imagen al Docker Registry, nos va a aparecer de esta forma y tenemos que buscar este código, se puede decir, las iniciales 4D0F7 para el Lambda Function. Para crear el Lambda Function, ahora sí lo vamos a hacer desde un Docker Image. En este caso tenemos la parte de crear, seleccionamos Docker o Container Image, después damos el nombre de la función del lambda, en este caso va a ser el mismo que tenemos en el código para no estar buscando a cada momento. Sería este, etl calendar generator. Ahora sí vamos a darle el nombre del container. Aquí va a reconocer directamente los registros que tenemos, el nombre era el mismo. Este sería nuestro registro de containers y aquí está, ¿no?, lo que se acaba de decir 4D0F7 y aquí tenemos lo mismo. Entonces se ha subido correctamente. Seleccionamos esa imagen. Podemos tener distintas versiones de la imagen y podemos seleccionar que queramos testear, se puede decir. Selecciono eso, después el nuevo rol que se crea automáticamente, o puedo usar un rol que existe, le digo que se genera automáticamente y nada más. Le digo create function. Esto va a crear la función lambda ya con el contenedor de Docker por dentro. Vamos a esperar que se ejecute de forma correcta. En esta parte es lo que les decía, que puede ocurrir errores de compatibilidad si la imagen de Docker no está generada según lo que Amazon Web Service pide. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado. Vamos a esperar que finalice. Una vez finalizado podemos ver que se ha cargado la imagen correctamente a nuestro Lambda Function. Entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte. Hemos usado Docker, hemos colocado nuestro código ahí, hemos creado el Amazon Registry
container. Después hemos subido nuestro contenedor a un Amazon Lambda Function y ahora vamos a probar si se ejecuta y se publica en nuestro bucket static web. Una vez que tenemos todo configurado, tenemos que solo hacer la prueba. Tenemos que volver a subir nuestro image en este caso. ¿Por qué? Porque nuestro bucket, si recordamos, tiene el nombre con 2025 y el output igual es 2025. Esto se va a generar automáticamente 2025 y el input tiene 2025. Se encuentra en la raíz del bucket. Está bien, ahora tenemos que hacer el build de nuevo. Esto va a ser más rápido porque tiene una especie de cache, se puede decir, al hacer el docker image. Entonces va a ser rápido. Aquí acaba de completar el build. Voy a hacer lo mismo. En este caso ya no necesito loguearme. Voy a taguear. Después voy a hacer el push directamente. Me tendré que devolver otro ID, se puede decir aquí, en vez de 4D0. Bueno, si nos devuelve el mismo 4D0, puedo cambiar el tag nada más. Le puedo decir, a ver, aquí se acaba de ejecutar con esto, está bien. A veces los cambios mínimos no se pueden notar. Entonces el tag puede ser latest version 2. Ahora sí. Y el push va a ser igual latest version 2. Veamos qué tenemos ahora. Tiene que ser uno diferente. Ahora si es 4D0, bueno, 4D0 son lo mismo, pero en el Docker Registry vamos a aparecer diferente. Ahora esto es igual importante porque cada vez que hagamos un build va a ser de esta forma. Image, Docker Deploy Image, busco la nueva imagen, tiene que aparecer aquí. Con el latest version 2, aquí está, latest version 2, latest, aunque es el mismo, pero tiene un diferente tag que nos dice que ya, aquí está el código que acabo de modificar, que hacía referencia a los nombres de los buckets para que esto funcione. Una vez hecho esto, vamos a hacer correr nuestro lambda directamente desde aquí y vamos a poder verificar si funciona correctamente. Una vez deployado mi lambda correctamente, voy a ir a test. Esto lo voy a mandar vacío porque no recibí nada. Voy a ejecutar el test y aquí va a funcionar el lambda de forma real, se puede decir, va a correr de forma real y veamos qué errores tenemos. Ya, aquí me dice un error clásico, el timeout ha demorado más de 3 segundos. Generalmente los lambda function tardan 3 segundos, lo que es su timer. Entonces tenemos que aumentar esto porque en este caso cada vez que se ejecute el lambda function va a tardar más de 3 segundos porque está usando pandas, está leyendo el Excel, está modificando, etcétera. Entonces le vamos a dar un minuto de delay, se puede decir. Entonces aquí en timeout, en configuraciones, le voy a decir un minuto, guardo el lambda y le voy a dar de nuevo en test una vez que se actualice. Esto es clásico en los lambda, cuando los lambda tardan mucho hay que aumentar el timeout. A veces también no es necesario, pero generalmente está configurado por defecto 3 segundos. Entonces vamos a dar clic en test de nuevo para que se ejecute. Ya sabemos que tarda mucho. En este caso, a ver, vamos a ver qué ha pasado aquí. Este sería otro error. Read Excel.py. Bueno, nos dice que no ha usado nada, ¿no? Bueno, no está, esta variable tal vez no está usando en ningún lado. Aquí tengo que generar mi build de nuevo. Vamos a ponerlo versión 4. Creo que el 3 ya acabo de usar, versión 4. Y el push versión 4. Vamos a esperar a que sea el mismo el tag, es lo que nos importa. A veces cuando los cambios son más grandes ya te cambia el ID, incluso ahí nos podemos dar de cuenta. Aquí está, ha cambiado, ¿no? 1399. Nos podemos dar cuenta más fácilmente con eso. 1399 la imagen se llama. Descargo la imagen, aquí está, 1399. Entonces cambio, guardo. Y con esto tal vez ya está solucionado el problema del read Excel. Vamos a ir a test y vamos a hacer testing de nuevo. Success, doy en test y veamos cuánto tarda y si se ejecuta de forma exitosa. Y acaba de fallar de nuevo. Vamos a ver en qué ha fallado. Ya, estos son permisos del S3. Me dice que no tiene el rol que se le ha asignado a Lambda, no tiene permisos para acceder al S3. Entonces vamos a solucionarlo de forma sencilla. Configuraciones, permisos. Este sería nuestro rol que nos ha generado Amazon Lambda directamente. Vamos a entrar aquí. Debe tener los permisos básicos de Lambda Function. Y solo vamos a adicionar full access del S3 y con eso ya tiene que correr. Aquí solo tiene lo más básico, le decimos adicionar permisos, adicionar policies, buscamos S3
Full Access, seleccionamos, adicionar permisos y sería todo. Ya se ha guardado automáticamente. Ahora podemos volver a correr nuestro lambda test y vamos a ver qué error nos devuelve o si termina exitosamente esta vez. A ver, vamos a ver qué error tenemos ahora. str object does not dates. Vamos a finalizar esta parte del código. Después de hacer la traducción de inglés o de español a inglés, vamos a guardar esto en una variable que se llame dates, fechas traducidas, y después vamos a convertir a datetime. Vamos a decir el data frame, la columna fecha, a través de pandas que haga la conversión to datetime usando esta variable, y en caso que vea un error que coloque null o NaN, sería con esto tipo sentencias SQL, y después le decimos que el formato sea el día primero. Date first igual a true, y con eso ya estarían convertidas nuestras fechas y en el formato correcto para solucionar el error anterior. También podemos decir aquí que el data frame que elimine las filas con fechas que no son válidas a través de esta función dropna. Aquí le decimos set igual a la columna que queremos que elimine si no son fechas válidas, fecha. Y con eso ya está determinado. Vamos a deployar una vez más y vamos a hacer la prueba si nuestra función corre. Vamos a hacer el build. Se acaba de hacer el build. Vamos a hacer la prueba si nos genera con un tag diferente. Tag B4, vamos a colocarle B5. El push igual va a ser B5. Y vamos a ver qué nos devuelve. Va a ser B5 y el código ha cambiado, ¿no? Es 06 a 4. Entonces vamos a buscar en Docker de nuevo. 06 a 4, seleccionamos esta imagen. Deployamos en Lambda. Y vamos a hacer la prueba una vez más. Voy a test. Una vez que se deploye voy a hacer la prueba. Hacemos la prueba con test. Vamos a esperar. Y acaba de ejecutarse de forma exitosa. Vamos a ver qué tenemos en details. Aquí, si recordamos, tenemos la URL directamente de donde está publicado el calendario para que sea más sencillo. Voy a abrir esto y veamos si descarga el calendario. HTTPS, aquí está mal solamente mi texto. Voy a corregirlo aquí. HTTPS, abro eso. A ver qué me dice. Acceso denegado, debe estar bloqueando la static web, debe estar bloqueando los accesos. Vamos a ir a S3, vamos a revisar si tenemos bloqueado esa parte. Vamos a solucionar este último error. Esto se refiere a las policies que tiene nuestro bucket. Nuestro bucket está configurado de forma correcta, es static web, está desbloqueado el acceso público para que podamos entrar mediante URL, y nos faltaría adicionar una policy. Vamos a ir a permissions, vamos a ir a policies aquí. Antes no teníamos esto. Esta policy nos permite o nos dice que va a permitir la lectura, el acceso a lectura a este bucket específicamente, al calendar web 2025. Entonces, una vez agregado esto y guardado, si vamos de nuevo a la URL y refrescamos, nos descarga directamente el archivo ICS, que les decía que es un texto nada más. Lo podemos incluso abrir con Visual Studio Code. Y esto es lo que hemos generado, ¿no? en el código. Hemos hecho en una línea larga, evento, end, event, start event, etcétera, y el encabezado del cuerpo de la página, etcétera. Aquí está my calendar, todo lo que hemos puesto. Y este es el formato estándar, se puede decir, que leen los calendarios actualmente. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que cuando nuestro Excel se actualice y nuestro ETL se ejecute, el lambda, esta URL automáticamente se actualice con los eventos nuevos, se puede decir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer la prueba aquí con Google Calendar, que yo tengo, y después podemos hacer la prueba con Apple Calendar también.
En este caso voy a sacar todo esto que tengo aquí y voy a importar aquí un nuevo calendario. Le voy a decir calendario, suscribirme a calendario o mediante URL. Mediante URL va a ser lo que se actualice, va a ser que se actualice y se refleje en tiempo o más sincronizado, se puede decir, no en tiempo real porque puede tardar en actualizarse el servidor de Google. Lo adiciono, a ver, vamos a ver, se acaba de adicionar y aquí está. Vamos a ver qué tiene este calendario. Entonces aquí podemos ver los eventos. Los eventos están desde enero, creo que hasta agosto, por eso no se veían anteriormente. Y están a las 8, ¿no? Como hemos puesto hora de La Paz, 8. Y aquí está el test, el event 0, con el ID según el for. Vamos a ir recorriendo y tenemos, creo que sí, hasta agosto tenemos, junio, julio. Aquí vamos a colocar por semana, teníamos sigue aquí. Y en agosto ya no tenemos nada. Tenemos hasta, bueno, hasta finales de agosto, ¿no? Hasta el 23. Eso está puesto hasta julio, ¿no? Entonces por eso se han adicionado los eventos automáticamente. Ahora, ¿qué hacemos? Queremos probar esto en tiempo real. Vamos a ir a nuestro código. Eh, Antes de esto, les decía que Google Gmail tarda en actualizarse. Les mostraba la tabla incluso de actualizaciones. Lo mejor que podemos hacer es para testear esto es adicionarlo a Mac, porque en Mac vamos a poder configurar nosotros el refrescado automático cada 5 minutos, etcétera, y vamos a poder ver el cambio. Mientras en Google, si adicionamos, al siguiente día lo vamos a poder ver en caso que se haya hecho el deploy de nuevo del archivo de Excel. Pero nos sirve para estar sincronizados, es decir, un viernes en la tarde se agendan todas las vacaciones y el sábado o el domingo se hace el deploy del Lambda Function y el lunes ya todos los empleados pueden ver el calendario actualizado directamente sin hacer nada, ¿no? Solamente suscribiéndose a la URL. Pero para fines de testing vamos a hacer algo aquí. Vamos a adicionar un nuevo calendario. New Calendar Subscription. Aquí está, nos pide la URL, le doy la URL, suscribo. Nombre, aquí le voy a poner test ETL. Me dice dónde se va a guardar. Quiero saber el auto refresh every week. Aquí va a tardar every 5 minutos, ¿no? 5 minutes. Me conviene esto y ahora ya lo tengo agregado. Sería este test. Aquí me aparecen dos test. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cambiar la fecha. Vamos a decir que aquí estaba a las 8. Ahora quiero que sea a la 1 de la tarde. Solo cambio la hora. Hago el deploy o genero mi imagen de Docker. Esto va a ser más rápido. Y aquí vamos a etiquetarlo con B6. B6. El push igual va a ser B6. B6, D58 sería. D58 buscamos en Amazon. Dentro de Lambda le decimos imagen, deploy. B58, D58, quiero deployar esta imagen. Save. Una vez que guarde los cambios voy a testear y ahí se va a ejecutar el Lambda Function y tiene que generar una nueva URL, versión de URL se puede decir, y mi calendario tiene que actualizarse de forma automática. Eso es lo que tiene la ventaja de esto. Este tele, a partir de un Excel que la mayoría de las empresas utilizan, podemos generar un calendario sincronizado sin hacer mucho esfuerzo, porque esto es automatizado. Les decía que no hemos usado incluso el Event Bridge, que ya nos dice cada semana puede ser el deploy automático sin que nosotros estemos haciendo manualmente lo que estamos haciendo ahora. Y es más automático, ¿no? Aquí dice que está deployado. Y vamos a ver el Mac Calendar y vamos a esperar que se cambie esto. Como podemos ver aquí, se hizo la actualización de forma automática de 1 a 2 de la tarde. Entonces, esto verifica que el ETL está funcionando. Si nosotros incluso cambiamos el Excel, colocamos nuevas fechas, si solo queremos los lunes, las reuniones, etcétera, la hora podemos cambiarlo desde el código o incluso desde el Excel podemos colocar las horas de reunión. Se puede hacer, pero en el código tendría que haber más cambios. Pero lo importante es aquí que el ETL está funcionando. Si cambiamos de hora, los días va a funcionar y se va a reflejar en los calendarios. En este caso, en Mac Mac Calendar va a ser más rápido, pero en Google, en Outlook se puede llegar a tardar medio día o un día. Entonces, lo recomendable para eso es hacerlo a fin de semana, ¿no? Un fin de semana para que los trabajadores estén actualizados, pero si en caso que usen Mac Calendar, esto va a ser mucho más rápido. Y una vez más repito que este formato ICS es global. Lo que Microsoft usa, Google usa, es global. Porque generalmente Microsoft y Google tienen sus propios
servidores donde nos comparten estas URLs, lo mismo que acabamos de hacer, ellos comparten de la misma forma y va a ser el mismo tiempo, ¿no? Para cualquier otra plataforma. Entonces con esto vamos a finalizar.